Buenas noches. Disculpen la demora. Esta noche tenemos un interesante programa con nuestro amigo, el invitado Doctor León, y creo que es un programa exclusivo, es un tema propiamente dicho y único del Doctor León, por lo cual yo no voy a intervenir cuando él empiece su directa, su explicación. Yo creo que todos vamos a aprender mucho de este tema y es un tema muy interesante y creo que se conoce muy poco de esto. Antes de empezar y subir al Doctor León, quisiera leer algo que es importante, porque esto es una lucha y en esta lucha se nos dice constantemente, se critica al exilio y a los que nos dedicamos a hacer directas y llevar información hacia el pueblo cubano y hacia otros países. Y resulta que la dictadura, tan temprano como en el año 1960, creó Radio Habana Cuba, una emisora con una potencia muy grande que es capaz de transmitir a diferentes países, no solo de América Latina, sino de África. Y hay una serie de elementos de un documento desclasificado de la CIA que yo le traigo aquí y que lo quiero discutir posteriormente, pero que le traigo alguna información que es muy interesante. Y ustedes van a poder apreciar la importancia que le da la dictadura cubana a lo que es la información, a lo que es la manipulación, a lo que es la ideología. Por eso yo digo y he dicho siempre que este es un medio eficaz, porque realmente estamos llevando la verdad al pueblo de Cuba y estamos llevando la verdad de una manera objetiva. Estamos llevando información real, información que tiene un fundamento y es una manera más de lucha. En la misma forma que se trata de desalentar a que los que se dedican aquí a hacer directa y a llevar información lo dejen de hacer. Cada día hay más emisoras de radio, propaganda comunista en los Estados Unidos, grupos que hacen caravanas, canales de YouTube. O sea, prácticamente tenemos que considerar que es una cosa desmedida, es una cosa descabellada, que se pretenda que los que estamos aquí, que hemos emigrado aquí, no tengamos el derecho a difundir información, lo cual lo hacemos con la mayor responsabilidad posible para ayudar al pueblo de Cuba. La información es básica. Esto es lo que ha llevado a muchos países incluso, yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, la propaganda nazi, cómo convenció al pueblo alemán para entrar en la guerra y cómo incluso en los momentos finales de la guerra, Hitler salía fuera del búnker y animaba a soldados que muchos de ellos eran jóvenes, menores de edad y algunos muy ancianos porque la mayoría de las personas habían muerto en el frente y era una guerra perdida. Sin embargo, Hitler gastó energía y siguió utilizando su sistema propagandístico, ya fuera en la radio, ya fuera en el cine, para motivar y alentar. O sea, la propaganda tiene un efecto y eso lo sabemos los cubanos que llevamos 64 años ya de adoctrinamiento. Adoctrinamiento que no es fácil zafarse, porque ese adoctrinamiento lo traemos incluso cuando emigramos a otros países. Yo digo que yo le llamo a eso desintoxicarse. Esa desintoxicación toma tiempo, esa desintoxicación toma poder adaptar la mente a las nuevas condiciones y sobre todo buscar educación, buscar diferentes temas y poder aprender, poder conocer la realidad. Yo siempre digo que cuando salí de Cuba yo tenía una mitad de una naranja y la naranja completa lo logré armar aquí en los Estados Unidos. Por tanto, es sumamente importante. Si yo sigo alentando, le digo a Carlos Calvo que siga siempre transmitiendo su programa y que no le haga caso a aquellas personas que muchas de ellas por desconocimiento y otras porque están en colaboración con esa dictadura pretenden silenciar al exilio. Antes de pasar al doctor León muy rápido, quiero tocar este tema porque me llamó la atención y voy a leer porque esto hay que leerlo. Y es sobre el tema de Ana Belén Montes. Y ustedes saben que Ana Belén Montes, que fue prácticamente la persona más importante, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que fue detenida por conspiración para cometer espionaje a favor del gobierno castrista de Cuba. Y que inicialmente se pensó en una condena por fusilamiento y luego ella se declaró culpable, por fusilamiento no, por pena de muerte, y ella se declaró culpable y esa condena terminó siendo de 25 años, los cuales no cumplió, salió antes de los 25 años. Y Ana Belén Montes, esto sale de Cuba Debate, se refiere así y dice, estoy más que contenta de tocar suelo borincano de nuevo
Tras 2 décadas bastante agotadoras y ante la necesidad de volver a ganarme la vida, quisiera dedicarme a una existencia tranquila, privada, indicó Montes, quien incluso debió afrontar un cáncer de seno en su prisión. En declaraciones escritas, la exanalista superior de la Agencia de Inteligencia de Defensa DIA de los Estados Unidos alentó además que no participaría en ninguna actividad mediática y animó a los que deseaban enfocarse en mí, que a cambio se enfocaban en temas tan importantes como el pueblo puertorriqueño y el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Quién en los últimos 60 años ha preguntado al pueblo cubano si ellos quieren que los Estados Unidos les imponga un embargo asfixiante que los hace sufrir? Se cuestionó. Parece que Ana Belén Monte no conoce la causa de los hermanos de La Guardia y de Ochoa y de los miles de cubanos que han sido fusilados por causas menores que la de ella, sin derecho a poder tener una defensa apropiada. Realmente un espía de esa categoría en Cuba hubiera sido fusilada prácticamente inmediatamente, así como sucedió con los hermanos de La Guardia y otras series de personas que al triunfo de la revolución, fueron fusiladas sin ningún tipo de juicio, simplemente porque el Che Guevara o porque ellos decidieron ajusticiarlo sin darle el derecho a la defensa, sin tener incluso una causa que meritara ese tipo de pena de muerte. Quisiera además, esto es un documento que ha sido desclasificado de la CIA y habla de Cuba, el aparato de propaganda del castrismo y la política exterior. Y en aquella época, como en el año 1989, aquí habla de la prensa latina, de Radiodifusión Internacional, del ICAP, la Casa de las Américas, las artes escénicas, atletas y equipos deportivos, el cine, reuniones de conferencias y simposios internacionales, visitas personales, organismos diversos de propaganda y adiestramiento de periodistas extranjeros. Después habla aquí muy rápido de que desde hace muchos años el presidente cubano Fidel Castro ha considerado la propaganda como una de las armas más poderosas en su arsenal de la política exterior. Su uso de los pocos haberes propagandísticos a su disposición, entrevistas personales con periodistas, transmisiones de radio y operaciones especiales en busca de publicidad durante su guerra de guerrilla contra Batista, contribuyó en modo significativo a su victoria y fue un anticipo de los métodos que habría de usar con tanto éxito luego de llegar al poder. Inmediatamente después de asumir el poder, Castro emprendió la tarea de crear un imperio propagandístico que hoy en día es tal vez el más eficaz en el hemisferio y el cual tiene conexiones en todo el mundo. El imperio es dirigido por una camarilla integrada por Castro y sus viejos camaradas de la guerrilla. Y también habla aquí, para darle paso al doctor, habla de los servicios noticiosos, que Cuba cuenta con 36 oficinas alrededor del mundo, transmite noticias en 4 idiomas y publica una variedad de revistas y periódicos de noticias que se distribuyen a lectores en numerosas naciones del occidente y del tercer mundo. La red transmisora de Cuba incluye 8 transmisores en la isla con una potencia de hasta 100 kilovatios y 2 transmisores en la URSS. Las transmisiones de onda corta por sí solas sobrepasan las 400 horas semanales en 8 idiomas en Europa, África y el hemisferio occidental. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, ha sido diseñado para organizar en los países extranjeros asociaciones que respondan a la dirección de La Habana. Hoy en día existen 113 de esas alrededor del mundo. El régimen de Castro construyó el Palacio de las Convenciones con un costo de 25 millones de pesos para servir de anfitrión a reuniones internacionales con la idea de atraer la opinión mundial hacia ciertos asuntos o promover el prestigio de Cuba. Además, las instituciones culturales cubanas, tales como la Casa de las Américas, han movilizado eficazmente a muchos intelectuales latinoamericanos, muchos de ellos muy prestigiosos, para que le brinden apoyo a la Revolución Cubana. Las casas editoriales de Cuba han producido alrededor de 17.000 títulos y más de 500 millones de ejemplares de libros y panfletos. Y por último, le pongo este dato para que ustedes vean cómo transmite Radio Habana Cuba, la influencia de Radio Habana Cuba y de La Voz de Cuba en los diferentes países del mundo. Vamos a esperar que el doctor se incorpore. Creo que el doctor está... Doctor, si está por ahí. Ya tenemos este tema. Yo quería darle una introducción antes de poner al doctor en la cámara, para que ustedes pudieran ver y apreciaran la influencia
de lo que es la manipulación ideológica y la difusión castrocomunista en el mundo. Por tanto, hay que seguir con esta información. Doctor, lo paso. Buenas noches. ¿Cómo usted está, caballero? Bien, bien, doctor. Oiga, doctor, perdone la introducción un poco larga, pero quería hablar del sistema propagandístico porque, caramba, estos programas que hacemos nosotros, hay quien dice que con esto no hacemos nada. Y el Castro lleva lo haciendo 64 años. Pero mira, ¿tú sabes lo que conseguí? Lo voy a poner en amplitud para que lo veas. Oh, Guerra de los 10 años, qué bueno. No, pero fíjate, son 2 tomos. Y está escrito por uno de los grandes gigantes, el que mejor escribió la Guerra de los 10 años, que se llama Ramiro Guerra. Oh, qué buen ejemplar, doctor. Este libro se hizo en 1950. Por supuesto, este es un libro que tiene una cantidad de datos brillantes. Y por supuesto, como tú puedes ver, ya yo empecé a marcar el libro y a estudiar el libro. Me imaginé eso. A pesar de que me sé la guerra, aquí están los dos, ¿no? Aquí están los dos tomos. Viejitos, están viejitos. Pero bueno, yo se lo estaba enseñando el otro día a nuestro amigo Carlos Calvo, que de hecho hizo un trabajo ayer muy bueno en el último, cuando se sentó con el bobo con el periodista, ¿no? Me equivoqué, no debería haber dicho eso, con el periodista mexicano. Hizo una labor muy buena con el periodista mexicano. Ahora, como todo en la vida, ¿no? En fin. El adoctrinamiento llega lejos. Doctor, antes de empezar, déjeme dar unos saludos aquí para darle la voz, porque esto es una directa que usted la va a llevar precisamente toda, porque ese conocimiento es únicamente suyo. Usted es el que puede hablar de esto. Y tenemos aquí a Leonardo Marreros, que está saludando. También está por aquí Juan Rodríguez. Nos saludamos. Sí, 65 por 65. Siempre por cierto, está aquí. Por cierto, tienes que hablar un poco. Bueno, primero tengo que hablarte un poquito de Juan Carlos Mariátegui. Sí, que yo puse ayer incluso un anuncio y quería que usted nos diera una introducción de este tema. Aquí está también Aimé Diego, que ella ve prácticamente todas las directas, ¿no? Ajá. Alain Fuentes, Lourdes Guillén, a ver quién más está por aquí. Anabel Martínez, Antonio Ruiz. Lo dejo, doctor, para que nos comience su directa. Tranquilo. Mira, hemos hablado muchas veces de Mariátegui. Y te tengo que decir que, igual que Cuba tuvo verdaderas luminarias dentro del campo del comunismo, y fueron gente brillante. Casi, acuérdate que la mayor parte de los países nuestros de América, el comunismo se desarrolló en la década de los años 20. Unos un poquito antes y otros un poquito después. México posiblemente fue el que primero parió el proceso de aquel movimiento comunista. Un poquito antes que el nuestro, porque lo hizo en el año 19. Claro, esto le siguió Cuba en el año 25 y México en el año 28. Perú en el año 28. Fíjate qué cosa más interesante. La mayor parte de todos ellos, por alguna razón, han sido siempre personas muy humildes, que salieron del campo. Otros, por supuesto, tenían una influencia enorme en su genética indígena. En este caso, ahí tienes a Mariátegui, por supuesto, cuya familia era una familia bastante incaica en el desarrollo. Acuérdate que los incas fueron una raza extremadamente, yo diría que fue la más avanzada de América, de todas las razas indígenas de la América India. Y te lo tengo que decir así porque lo que yo entiendo que empezó en el año 12, en el siglo XII, cuando lo miras, ya entre el siglo XV y el siglo XIV y el siglo XV, el desarrollo que ellos tenían en la literatura, en el marco de la ciencia, en la organización política, era brillante. Y obviamente eran personas que, entonces te acuerdas que el primer inca importante fue Manco Cápac. Un individuo que controló todo aquello, lo organizó, de hecho fue su jefe por yo que sé cuántos años. Y había algo bien interesante que Mariátegui, que era un individuo inteligente dentro del marco del comunismo internacional,
tiene una revista que él aparentemente le puso el nombre de Amauta. No sé si sabe lo que era Amauta, ¿no? Amauta era un... En quechua, quiere decir el profesor, el teacher, ¿no? Algo así. Correcto, quiere decir profesor. Y estaba bien hecho porque fíjate, la Amauta en aquella época era el individuo que enseñaba a las clases, a los jóvenes incas, antes de llegar a la edad de los 16 años, y le impartía cultura, ciencia, literatura, todo lo que había en aquella época que podían ellos en realidad utilizar. Y los preparaban para ser los futuros gobernantes o incluso casarse con aquellas muchachas que eran parte de familias, vamos a decir, pudientes o familias distinguidas dentro del marco de el indígena inca de por sí. Este Mariátegui obviamente fue el precursor del comunismo en América, para los efectos. Prácticamente toda la América siguió las pautas de este señor que se llamaba Mariátegui. Cuando él dejó de existir, creo que murió en el año 30 por ahí, porque él murió... Sí, murió joven, sí. Sí, él no vivió mucho. Nació creo en 1894 y murió en el año 1930. Cuando ese hombre muere en el año 1930, él deja un sucesor brillante que después escribe un libro en contra del Partido Comunista que se llamó La Gran Estafa. Y aquel libro lo escribió el individuo que coge el cetro del movimiento del Partido Comunista que se llamó Eudosio Rabines. Hubieron varios, por supuesto. Y acuérdate que hubo una época y un momento crítico en prácticamente todos los partidos comunistas de América, donde la división entre aquellos partidos fue impactante. Y fue impactante porque se dividieron entre marxista-estalinista o marxista-maoísta. Lo interesante para que nosotros podamos entender todo esto es que todo eso se desarrolla y crece después de la Revolución Cubana. En la Revolución Cubana, en realidad, con la presencia de Castro, la presencia de Ernesto Guevara y de aquellos miserables comunistas de la época, vamos a decirle maravillosos para no perder el hilo de la conversación, maravillosos en la maldad y en la miseria, los que fueron los que indicaron, manejaron, hilaron prácticamente todo el proceso, mira ya Mariátegui, todo el proceso histórico que los llevó a ellos a dividir el comunismo internacional en el resto de América Latina. De hecho, si miramos y podemos contemplar la influencia comunista a partir de Chávez, por supuesto, mucho después de eso, porque primero vino el Castro-guevarismo, que es lo que nace originalmente con el comienzo de la Revolución Cubana y después se convierte en Castro-chavismo, después de la muerte el ajusticiamiento, yo lo voy a llamar, de nuestro amigo Ernesto Guevara. Sí. Si esto en realidad es verdad, me doy cuenta ahora por qué razón la infiltración fue tan grande en todas las asociaciones fraternales, religiosas y pensantes. O sea, lo importante era que no podían pensar, no podían aquilatar los valores individuales de cada nación. Perú no fue ajeno a esto. De hecho, hizo falta que el chino Fujimori, con Montesinos, decidiera coger a Abimael Guzmán para que le partiera la cabeza, lo metieran preso y allí se murió en la prisión. Pero fue un individuo que creó Sendero Luminoso, que nació más o menos en el 1970, pero para el año 80 había cometido tantos hechos de sangre, tantos crímenes, sí, carrobombas, secuestros y todo lo demás, que se había convertido prácticamente en un hombre importantísimo, como en Colombia, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, independiente que el movimiento revolucionario peruano, que estaba manejado brillantemente por el Partido Comunista, tenía aquellas dos cabezas, siendo la maoísta la más importante, y era Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, quien manejaba el Partido Revolucionario Comunista. Que esto se fue dividiendo en pedazos, por supuesto, y una parte de ese grupo fue Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso, ¿qué es lo que hacía? ¿Por qué se llamaba Sendero Luminoso? Por la visión de la luz que había dejado Mariátegui. Todo en la vida tiene una razón y todo en la vida tiene una secuencia. Sí. Y las personas... se dice que influenció, hasta Mariátegui influenció incluso en Guevara, en Ernesto Guevara en los primeros años. Bueno, sí, obviamente. Él tuvo que haber leído, estoy seguro que leyó a Mariátegui. Mariátegui fue uno de los individuos más importantes en la vida de él. Pero bueno, todo esto camina y ya por supuesto él murió en el año 30. Eudosio Rabines escribió La Gran Estafa. Hemos aprendido mucho de esa gran estafa. Yo tengo el libro y por supuesto me lo leí. Y hay muchas cosas que sí se aplican a la realidad histórica nuestra cubana y hay muchas cosas que en realidad se aplican a la realidad histórica de América Latina. Entendiendo, como hemos entendido tú y yo, hemos discutido y lo hemos hecho
tú y yo, conjuntamente a veces con Carlos Calvo, donde todos estos procesos históricos y revolucionarios han afectado la decisión de estos países nuestros, los cuales se vieron inundados por las dictaduras de derecha, producto de la prepotencia del norte, y por supuesto eso nos llevó a destruirnos como nos hemos destruido y no hemos podido todavía resarcirnos de la miseria que estamos pasando. ¿Tú dirías que los comunistas han dejado de funcionar? No, al contrario. Están todavía funcionando y todavía con más ahínco y con más vehemencia. ¿Tú pensarías que la gente se arrepiente de los errores cometidos? No, el Ejército de Liberación Nacional Peruano, que fue uno de los grupos más armados que tuvo aquel grupo del Partido Comunista Peruano, que tenía dos aspectos. Primero, la parte revolucionaria y segundo, la parte obrera. Esto no cejó ni un momento en organizar lo que ellos necesitaban para lograr el control de ese país. Mira cómo está el país en este momento, que pudieron sacar a Castillo, y posiblemente uno de los individuos que más se impresionó con la historia y más leyó a Mariátegui fue Cerrón. Cerrón fue uno de los individuos más instrumental en el proceso de la salida de Castillo, el entrenamiento que recibió en Cuba y el movimiento y lo que fue, por supuesto, la literatura de Mariátegui, que lo lleva a él a pensar de que él prácticamente tiene la luz de lo que fue Sendero Luminoso y que más tarde iba a ser Castillo en el poder. Y él era el individuo, él el mensajero entre un lado y otro. Pero eso pasa en todos los lados, porque si ves, y ahora vamos a entrar en tema de juicio, una de las cosas que más afectó la revolución y a la revolución en la isla de Cuba y sobre todo a los cubanos fue las asociaciones fraternales. Cuando triunfó la revolución cubana, ellos no se podían dar el lujo en ningún momento que los seres humanos pudieran obrar libremente, sentarse a compartir ideas que nadie pudiera entender nada más que ellos o que nadie pudiera oír. Porque eso no era correcto. Ese no es el mensaje de la Stasi, ese no es el mensaje de la KGB y tampoco era el mensaje de seguridad del Estado. Fidel de dedo y por decreto nombra a dos personas. La primera que nombró fue a Felipe Carneado. Obviamente Felipe Carneado era un individuo que se dedicó a trabajar y a controlar todo lo que eran todo lo que era el comité o el departamento que regía y controlaba todos los factores religiosos y fraternales de la isla de Cuba. Con eso te quiero decir que si tú eras católico y eras del nuncio apostólico y eras una figura importante en la iglesia, tú tenías que reportar a Carneado. Si tú eras testigo de Jehová, tenías que reportar a Carneado. Si tú eras protestante, tenías que reportar a Carneado. Si tú eras caballero de la luz, tenías que reportar a Carneado. Si tú eras masón, tenías que reportar a Carneado. Si tú, lo que fueras, la fraternidad que fuera y la religión que fuera, tenían que una vez al mes reunirse con Carneado en el Comité Central del Partido Comunista y darle información que él quería saber. Cómo funcionaba, qué estaba pasando, quiénes eran los individuos que eran desafectos, cómo ellos podían mejorar la comunicación dentro de todos estos centros especiales. Y acuérdate que la masonería dejó de ser secreta hace muchos años. Yo voy a decirte que la masonería se convirtió en un ente discreta, pero no secreta. Y te digo esto porque si tú ves las películas hoy en día, y tú ves esto a Dan Brown que escribió Ángeles y Demonios, y tú ves todo lo que sucedió en el papado romano, tú te das cuenta que ya el secretismo aquel que tenía la masonería antes ya no la tiene. Pero para colmo de todo, en el caso específico de la masonería, tú no puedes cerrar la puerta. Tú tienes que mantener las actas para que al final de cada logia se las lleve con la mano el Departamento del Ministerio del Interior, revisen lo que se discutió y lo que se puso en acta, porque si no, no funciona. Obviamente, si tú no tienes un acta al final, o el acta que en realidad te dice la relación de la última reunión y la minuta que es la última de ese día, pues tú no puedes en realidad llamar que has tenido un trabajo masónico completo, dependiente del dinero que se recoge, que también estoy seguro que ellos tenían que saber y quieren saber de eso. Pero todo eso que tú me estás hablando, permite Carneado, jefe del departamento religioso, de su muerte en 1993, correcto, después lo cogió una señora que es la que dirige todo eso, se llama Caridad Diego. Eso es Carlos Calvo, lo saluda ahí. Dale un abrazo a don Carlos, que ayer oí su programa y fue muy inteligente, muy interesante. Muy bueno, sí, muy bueno. Sí, como que no, ayer formó una bronca y se fajó con él, llegó a decirle 2 o 3 cosas y pararle los cascos al otro también. Yo lo disfruté mucho, por supuesto, sí, porque obviamente él domina muy bien el tema, sobre todo dentro de la Ciudad de México, y él sabe lo que está pasando con otro comunista
con el creador del Foro de Puebla, entre otros más, que se llamaba Andrés Manuel, o se llama Andrés Manuel López Obrador, que obviamente es un obrero del socialismo y es un corrupto y es una persona equivocada. Y lo único que hace es sojuzgar y malinterpretar la historia de la democracia y sobre todo burlarse de los derechos humanos del pueblo mexicano. Pero en Cuba, cuando tú llegaras allá arriba y convertirte, por ejemplo, en el soberano gran comendador, por decirte uno de ellos, que son los grados filosóficos, o tú manejarte como gran maestro de la Gran Logia de Cuba, esto dentro, tú no lo puedes hacer por votación masónica. Eso de votación masónica, eso es una mentira. Nosotros sabemos que no funciona. Y los masones que estaban allá te lo dicen igual. Y algunos me escriben y me lo ponen en notas dentro del WhatsApp. WhatsApp, ahí me lo ponen y me mandan las cosas interesantes. Porque no es más que cierto que para tú tener una posición de mando, entrar y salir de Cuba y poder dirigir una organización tan importante como la masonería, que siempre lo fue, por supuesto, y ahora vamos a hablar de ella también, tú tienes que pertenecer, tienes que por lo menos abrazarte con el Comité Central del Partido Comunista y tener la bendición papal, por así decirlo, ¿verdad?, del Departamento de Seguridad del Estado, la Dirección de Seguridad del Estado. Si no lo tienes, tú no puedes ser en ningún momento uno de los dirigentes de la masonería. Y esa historia de que tú escribes una carta y la cartica te cae bien o la cartica te cae mal, o tú piensas que por la carta te vas a limpiar. Mira, tú no puedes blanquear lo que está sucio. Tú no puedes blanquear lo que está manchado. Eso que se hizo aquí con aquel famoso comité que se estableció, que fue el pacto de Princeton, donde se utilizó para blanquear a todos los delincuentes comunistas que después se convirtieron en presidentes en América Latina, eso no existe dentro del campo de Cuba, manejado por la Dirección de Seguridad del Estado o por el Comité Central del Partido Comunista. Pero ¿cómo cambió eso? ¿Cuáles fueron las características que llevaron de uno a otro lado aquel proceso? Independiente que la masonería tiene 4.000 años, por así decirlo. Como yo decía hoy a Alberto Müller, porque me hicieron una entrevista hoy en televisión, que duró como 28 minutos. Fue bastante amplia. Claro, no todo lo amplia que le hubiera querido, pero cuando me senté con él hoy y le dije, bueno, tú sabes, el rey de Tiro le dijo a Irán Aviv esto que fuera a ver a Salomón para hacer el templo. Está hablando de 44.000 años de la edad de Cristo. Sí, es verdad. No necesariamente tenemos todas las pruebas en la mano de que eso existió así. Pero después una serie de vestigios que pasaron más tarde por Roma, y te estoy hablando entre el 714 al 671, esos años antes de la era cristiana, pues sí, hay vestigios del trabajo de los albañiles masones. Si entendemos, por supuesto, que esto es verdad, podemos ver de que la mayor parte de las catedrales en Europa tienen sus sitios y vamos a decir que tienen sus cámaras, que están identificadas en las paredes los signos de la masonería y sobre todo el grado de la masonería que trabajó en esa cámara. Porque por eso es que hay aprendiz, que es el más bajito, compañero, que ya es un poquito más preparado, y finalmente maestro masón. Cuando nosotros miramos la historia, a Cuba no llegó la masonería hasta que llegaron los ingleses. Y fue en 1762. Llegó con el batallón 218 de la Marina de Guerra inglesa. La mayor parte de ellos eran irlandeses. Y era el grupo 48, el que desembarcó en Cojimar, que fue el que luchó en contra de José Antonio Gómez de Mujones, Pepe Antonio, y por eso se llama la vida de Pepe Antonio Cojimar, que por supuesto tomaron la isla de Cuba y sembraron un gran oriente allá adentro de ellos, con el Rito York. Pero como tú miras la historia, tú te das cuenta que dentro de ese cuadro, cuando ellos se fueron, se llevaron todo. No todo porque no les interesaba que aquello hiciera, que fuera absolutamente nada para los efectos. Y no fue hasta el año de 1804, entre el 4 y el 5, porque en 1791, por los problemas que había en Haití, y Haití, por supuesto, tenía una masonería bastante completa. En 1791, final del siglo XVIII, muchos haitianos se fueron de Haití y terminaron uno en Santo Domingo, otro en Cuba, otro sitio. Los que se fueron a Santo Domingo, uno de ellos, José Sarnau, se trasladó desde Santo Domingo para Cuba y crea en 1804, 1805, en ese vecindario, crea
el Templo de las Virtudes Teologales número 103, que es la primera logia en realidad que comienza a funcionar en la ciudad de La Habana. Y por supuesto esto está compuesto de una serie de nombres que son virtudes del ser humano, como la concordia, la perseverancia, la amistad, la beneficencia, que son características, y 3 o 4 de ellas componen una gran logia. Y los franceses eran muy trabajosos dentro de ese marco y sabían lo que estaban haciendo y lo que querían. Pero aquello que se estableció se propagó con rapidez porque en aquella época tanto los cubanos como incluso los españoles que estaban en la isla de Cuba tenían avidez por las organizaciones fraternales, porque hacían por los demás, trabajaban por los demás y ayudaban a los demás. Y cuán curioso era que aquello comenzó a crecer y los españoles empezaron a preocuparse, sobre todo la corona, porque la corona no entendía, a pesar de que España llegó a tener también su masonería. Y tú sabes que la han clasificado de diabólica, y todas esas historias baratas que en realidad esto, y yo te tengo que decir algo interesante y lo tengo que manifestar aquí. La masonería cubana es diferente que la masonería, por ejemplo, norteamericana. En estudio, en dedicación y en función ideológica. A pesar de que ritual es prácticamente, tú no puedes cambiar los rituales, Carlos. Los rituales siempre van a ser lo mismo. Pero habiéndote dicho esto, te tengo que explicar que no puedes mezclar ni puedes cambiar uno con el otro, porque en realidad nosotros, los cubanos, dentro del marco de la masonería, podemos discutir problemas históricos y problemas políticos. ¿Por qué no? En la masonería, y de hecho la masonería no dice que tú no puedes hablar de política ni de religión. Tú lo que no puedes es tener una controversia en el centro de la logia sobre política o religión, pero tú puedes expresar una idea. Y los que te oyen, la acepten o no la acepten, en ningún momento pueden tener una controversia contigo, ni estar en contra tuya, y crear dentro del templo una discusión, porque eso no es permitido. Pero tú puedes expresar tu idea, porque para eso es libertad, igualdad y fraternidad. Se les olvida mucho a las personas lo que significan esas palabras. Y seguimos bobeando con que vivimos en dictadura, porque prácticamente cuando tú trabajas en otras logias, y yo he pasado, ya me fui por supuesto de la masonería americana, pero cuando yo estuve allí y yo quería expresar algo que ellos consideraban que era político, aunque fuera histórico nada más, te daban 2 o 3 malletazos y te mandaban a callar, y yo no se lo iba a permitir a ninguno de ellos. Ni a Sun Sun Corda, que bajara de arriba, yo le iba a permitir que me mandara a callar. Por eso me largué. Pero me largué además también porque vinieron otras cosas que intervinieron directamente en lo que yo considero que es una falta de respeto a los intereses propios del pueblo cubano en el exterior y sobre todo a la fraternidad cubana, que tiene fusilados desde el primer día de la fundación de la fraternidad en la isla de Cuba. Había escrúpulos, muy poco. Pero fíjate, uno de los individuos que más trabajó, yo te diría que era un patriota, era un bayamés que se llamaba Infante. Infante era un individuo brillante en el año 1809 y le costó tenerse que ir de Cuba aquello. Él establece una logia, y lo que es más interesante, tiene que incluso, él tiene una constitución que se llama la Constitución de Infante. Y cuando yo estaba hablando contigo antes, y estaba hablando con Carlos también, hemos compartido de que en Cuba habían constituciones antes de 1800 y constituciones después del 1800. Cuba tuvo muchas constituciones y una de ellas, por supuesto, estaba la constitución de la Ave María, la constitución de la Joven Cuba, la constitución del Arcángel, o sea, habían como 4 o 5 constituciones previas. Está aquí en el libro del Capitolio que tengo yo, donde hablan de esas constituciones, que muchas de ellas no llegaron a nada porque la presión en España era mucho y el capitán general era el que mandaba. Y en el año 1812 se hace la Constitución de Cádiz. Cuando viene la Constitución de Cádiz, lo más normal es que los españoles dijeran, bueno, nosotros no queremos más asociaciones fraternales en Cuba. Pero les preocupaba ¿qué cosa? El secretismo. Les preocupaba que ellos pudieran trabajar, reunirse y sentarse en privado para poder conspirar en contra del gobierno. Porque ya para aquella época, y habiendo salido ya egresado una cantidad de patriotas, o trabajado una cantidad de patriotas dentro del marco de la historia de Cuba en las revoluciones que fueron de independencia más tarde, del Colegio San Salvador, del Colegio Caraguao y del Colegio San Ambrosio y San Carlos, eso preocupaba, porque el pensamiento constitucional y la cátedra de la Constitución y las enseñanzas de Félix Varela
le dio prácticamente a todos aquellos hombres que todos terminaron masones, sin excepción de ninguno. Les preocupaba de que todos estos hombres, con la formación que tenían y la estructura y la fragua que les habían dado, se habían convertido en personas que creían en la nacionalidad cubana, no querían saber más nada de la corona y tenían sus problemas personales. Está Francisco Vicente Aguilera, Ignacio Aramonte, José Agustín Caballero, José Antonio Saco, Carlos Manuel de Cepeda. ¿Qué te puedo decir? O sea, la lista es interminable. Calixto García, Donato Mármol, ahí todo el mundo de aquella generación brillantemente terminó siendo fraterno dentro del marco de la masonería. No fue hasta el año 1820 donde en realidad, cuando se hizo los cambios dentro de la Constitución española, se pudo de nuevo recapitular y comenzar a organizar lo que yo creo que fueron algunos vestigios fraternales de la masonería en la República de Cuba. Y aquel abogado que se llama Joaquín Infante, que llevó este proceso de la Constitución adelante, yo te diría que marcó un hito importante dentro de la historia y se convirtió en un ícono que le costó caro, porque le costó una persecución masiva. Se establece a partir del año 1818 el consistorio de los grados filosóficos, sobre todo lo que yo entiendo que fue, y muy inteligentemente hecho, el grado 32 y por supuesto la sucesión de los grados filosóficos. Pero comienzan una serie de persecuciones dentro de la isla de Cuba porque son normales. O sea, no vamos a tirar tirar el sombrero o tirar la toalla y pensar de que no pasó absolutamente más nada. El Gran Oriente de España pretendía, curiosamente, ejercer un dominio directo sobre la masonería cubana. Y no podía ser, porque lo mismo que la masonería de aquí no es igual ni tiene los mismos intereses que la masonería de Cuba, en época de república, no bajo el movimiento comunista. Y tengo que aclarar esto, no porque estos de aquí sean comunistas, sino porque como no saben en realidad cómo es que funciona del lado allá y no tienen la maldad para poder y la perspicacia de poder detectar el movimiento comunista, los infiltran y los llenan de enemigos y ellos no saben ni en realidad lo que les está pasando. Razón por la cual yo escribí una carta que está en el Herald y está en el Diario de las Américas, donde yo dije, esto, carta del doctor Gustavo León de precaución, porque es una carta de precaución lo que yo les escribí a las logias americanas, que por supuesto sabe que aquello fue prácticamente una revolución. Cuando recibieron mi carta, en lugar de ponerse bravo con los comunistas y en lugar de insultar a los comunistas, no me querían colgar a mí, porque para que no se encontraron la droga ni se encontraron el árbol de donde me iban a colgar y por supuesto les iba a costar trabajo agarrarme el cuello también. Luego obviamente, pero el enemigo fui yo. O sea, de buena a primera me encontré que todo el mundo me abandonó, nadie me siguió, todos me viraron las espaldas, incluso los míos del lado de acá. Vamos a estar claros, no los americanos, no, los míos del lado de acá, los que no estaban a lo mejor dentro del marco de la influencia socialista de Cuba, también me viraron la cara porque tenían miedo de lo que iban a decir y les preocupaba lo que tenían que decir. O sea que yo siempre digo que bueno, es fácil desde una posición débil y de una minoría levantarse contra una mayoría y una posición poderosa. Pero la gente se queja de que a lo mejor no se hacen suficientes cosas en Cuba, chocando con un sistema que por supuesto es impenetrable y no tiene piedad con nadie, es implacable. Pero si yo me quedé solo por una carta y una opinión y nadie me ayudó por temor a los otros, imagínate tú lo que pasaría en Cuba. O sea que en realidad hasta cierto punto yo entiendo y me di cuenta en ese momento que yo estaba solito, nadie vino a asistirme, nadie se fue a jugar la vida conmigo en ese proceso, pero yo lo entendí, tú sabes qué, al fin y al cabo los perdono. Pero la mayoría de todas estas persecuciones comienzan con la conspiración de Soles y Reyes de Bolívar, que uno de los que la monta se llama José Francisco Morales Lemos. ¿Quién era José Francisco Morales Lemos? Era un egresado de esas escuelas interesantes de ideología, de pensamiento, de fragua cubana, pero un individuo brillante. Por ejemplo, con Santos Suárez y con otros más, incluyendo José Antonio Saco. Esta gente en el año 37 lucharon en contra de lo que sería
el interés que tenía España de no regalarnos la posibilidad de ser quizás una especie de república perdida, pero que ellos nos iba a dar una serie de concesiones para poder vivir un poquito más holgadamente. Pero es que en el año 67 hicieron lo mismo. Entonces aquella conspiración de soles y rayos de Bolívar, que fue una conspiración manejada por Bolívar, y nació en el pensamiento bolivariano, y tengo que decirlo así porque es verdad, esto no le dieron la oportunidad de ver la luz, los persiguieron y los atacaron. Y por supuesto, a esto le tienen que sumar la conspiración del Águila Negra, que nació en México, de hecho, a través de un gobernador mexicano y de un cura bartelemita que estaba en aquel momento conspirando por la liberación de Cuba, y eran parte de aquellas conspiraciones que fueron muchas, desde la Escalera, a Ponte, los esclavos de Alcancía, la mina de la Rosa Cubana, pero la mayor parte de ellas, sin que estas fueran en realidad todas en su totalidad masónicas, eran masónicas, la gran mayoría de ellas. Entonces, todas aquellas legiones siguieron trabajando y conspirando hasta el año 1950-51. Ahí muere Ramón Pintó, se lo llevan a cárcel, le arrancan la cabeza a Ramón Pintó. En el año 50 desembarca Narciso López en Ciudad Cárdenas, Ciudad Bandera, el 19 de mayo. Y después en el 51, 1851, en aquel famosa desembarco en Pozas, en Playita, en Pinar del Río, en Las Pozas, donde desembarcó, con un ejército, porque en realidad la función de él era invadir la República, aunque fuera para hacer una anexión, pero fue un movimiento puramente militar y algún día podemos ponernos de acuerdo todos y podemos hablar de la vida de Narciso López, que yo creo que es una vida extremadamente impresionante. Pero en el año 1862, hay un señor que se llama Vicente Antonio de Castro. Era médico. Y Vicente Antonio de Castro, que no se quería para un comino, como dice el refrán, no se quería para nada, comienza una conspiración y crea, para luchar por la independencia de Cuba, una cosa que se llamó GOCA, el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. GOCA, G-O-C-A. Con ese Gran Oriente de Cuba y las Antillas, nuestro amigo comienza un desarrollo de conspiraciones dentro de los campos de Cuba para llevar la lucha por la independencia y aportar una serie de elementos que yo te diría que fueron notables en la lucha por la independencia y además tenían un valor y tenían una razón de ser en aquel momento. La gente no se da cuenta el trabajo que le costó a ese hombre llevar aquello. De hecho, en aquellas conspiraciones y al principio le costó la vida a José Andrés o Carlos Andrés Puentes Badel, un hermano masón que los españoles lo mataron y lo ajusticiaron porque ellos consideraban que estaba haciendo algo incorrecto y era un conspirador de aquella época. Y por eso se advierte que yo te diría, de acuerdo como él pensaba, que el masón desde el primer grado tenía que encontrar la pelea con las armas si era necesario para defender la dignidad de su patria. Por eso es que las logias masónicas cubanas, entre las cosas que sucede cuando inician a un joven, es que él tiene que tener una disposición clara de defender su patria, defender la dignidad y defender la libertad de la masonería y la libertad del pueblo de Cuba. A esto, por supuesto, es curioso porque así como la primera logia de aquel haitiano francés, la Pensilvania le dio la carta patente y le aceptó y la hizo regular, yo considero que es una falta de respeto. Porque tú no puedes en Pensilvania decirme que yo voy a ser regular o soy irregular. No, conmigo te puedes ir a dar un baño de ducha. No te lo voy a permitir. Pero como Antonio Vicente de Castro era un revolucionario y había tenido todos estos parámetros dentro de la creación de la constitución de estas logias, le dijeron que no. Le dijeron que por qué. Que no tenía la posibilidad, que no le iban a dar la posibilidad ni siquiera de ser regular. Entonces, de ahí en adelante, aquel GOCA, por sus características, comienza a trabajar, porque el Supremo Consejo de Estados Unidos dijo que no lo iba a reconocer y que no le iba a dar la regularidad. Comienzan a trabajar en bóveda celeste, al aire libre, porque tú puedes tener una logia funcional en el patio de una farmacia o de una droguería, o de una botica, como pasó muchas veces en Oriente, porque claro, la revolución se desarrolla y el levantamiento de todos aquellos hombres originalmente en 3 logias principales de las que te voy a hablar después.
De hecho, fueron 22 logias de Oriente Occidente en quienes levantaron todo aquel movimiento revolucionario, pero 3 en especial fueron características desde su despegue. Y por supuesto, aquellas 3 logias, una vez que aquello se organizó, una estaba en Camagüey, que se llamaba como el río Tínima, Tínima 16. La otra se llamaba Estrella Tropical 19, que estaba en Bayamo. Y la otra era Buena Fe, que estaba en Manzanillo. Yo te diría que Buena Fe posiblemente fue una logia extremadamente agresiva. Tan es así que el venerable maestro se llamaba Hortensio. Bueno, por supuesto, el venerable maestro se llamaba Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo. Estaba Palma, Francisco Vicente Aguilera. No, ahí estaba la crema de la lucha por la independencia de Cuba. Porque todos estaban ahí. ¿Y qué es lo que les molestaba a los españoles? Por 2 razones. Por el secretismo. Vamos a decir que no es secreto. Vamos a decir simplemente que es prudencia. Y por supuesto, para poder conversar en tranquilidad. Y fíjate cómo funcionaba en aquella época. Aquellos hombres que cuando ellos se sentaban a trabajar y entraban en logia, como no podían evitar que otros españoles y otras personas que no estaban conspirando entraran en las logias, ellos llegaban y, por ejemplo, si Carlos Manuel era vamos a suponer, el venerable maestro, pues entonces Carlos Manuel se sentaba con los útiles o los utensilios de venerable maestro en el puesto de primer vigilante. Entonces, los que estaban adentro, que se daban cuenta, decían: caramba, esto venerable, usted no se puede sentar ahí, tiene que sentarse en el puesto de venerable maestro. Y eso era suficiente para que los que estaban ahí ese día sabían que cuando terminara el trabajo de la logia y todos se fueran, se quedaban los que estaban conspirando. Eso era un signo para decir que esa noche había conspiración. Y eso no lo podías hacer en ningún sitio, nada más que un sitio tranquilo donde nadie se metiera contigo. Y esta era la logia que mandaba principalmente Carlos Manuel de Céspedes. Y cuando estalla la guerra en el año de 1868, ya por supuesto no solamente Carlos Manuel de Céspedes, sino Puerto Rico había dado su grito de guerra. Porque el grito de guerra de Puerto Rico, que estaba montado por masones también, lo estaban dando el 23 de septiembre de 1868, casi un mes antes de nosotros. No casi un mes, pero no, unas semanas antes, esto en Lares, Puerto Rico, que era lo que se conoció como el grito de Lares. Aquel maestro que se llamó creador de la Gran Logia de Colón, José Andrés Puente Badel, esto es fusilado y matado por los españoles. Y por supuesto, los trabajos de aquel gran Oriente de Colón en todas las ramas simbólicas y filosóficas, trabajó hasta el año de 1871. Durante la guerra de independencia, la masonería pasó por muchos escollos. Te tengo que decir que no solamente los escollos fueron militares y económicos, fueron filosóficos también, porque entre ellos mismos tenían sus grandes diferencias. Para los efectos de aquellas funciones, Carlos Manuel Céspedes crea una logia que se llama Independencia. Está bien, una logia muy buena, pero era donde pudieran reunirse, Carlos, y a la hora que pudieran reunirse. Entonces no podían andar con los utensilios de la masonería arriba, porque además estaban en combate. ¿Y qué hacían? Pues cogieron un mulo y le bautizaron al mulo el nombre de masón. Así se llamaba el mulo. Y en las alforjas de aquel mulo metían todos los utensilios. Y cuando ellos iban a trabajar, mandaban un guajiro: oye, llama al mulo para tal sitio, oye, llama al mulo para tal lado, lleva al mulo para el campo, en el medio del campo. Porque el mulo es que lleva todo. Pero en una bronca que tuvieron con el batallón de San Quintín, el mulo cae prisionero. Porque capturan al mulo pensando que lleva armas y cosas así, y cuando desarman todo aquello, se dan cuenta que el mulo estaba lleno de mandiles y de collarines, figuras de tu Carlos. Aquello fue un desastre enorme con todo aquello. La persecución de todas las autoridades españolas en aquel momento se concentraron en la Logia Buena Fe, la Logia Independencia. Y te tengo que decir algo también. Como era el año 1871, habían logias que estaban trabajando, por Céspedes, por supuesto, y por otros, también en la zona del Louvre. O sea, que esto acumulaba a los muchachos jóvenes que estaban en aquel momento, que trabajaron en la zona del Louvre. Este fue el año del fusilamiento de los estudiantes, de Alonso Álvarez de la Campa, de Anacleto Bermúdez, de Carlos Verdugo, de Pascual Rodríguez y Pérez, de Eladio González, de Carlos Manuel de la Torre. Fíjate cómo, o sea, aquellos muchachos que perdieron la vida fueron impactados porque 2 de ellos
que ya tenían 21 años, estaban trabajando y eran masones también. Los demás no, porque eran menos y a los 21 años que tú podías entrar. Pero te das cuenta de que los muchachos de la Célula Louvre también estaban trabajando dentro de aquello, porque hubo una serie de, por ejemplo, la Unión Cubana, Hijos de Covadonga, fueron dos logias que se crearon de nuevo dentro de aquel marco histórico de la masonería. O sea, ellos no podían darse el lujo de no tener una logia que pudieran ellos controlar, porque si no, se acababa la guerra. Entonces, estos son dos logias extra que ellos manejan dentro del marco de la masonería. Para la convención masónica en Lausana se hizo en el año 1875. Acuérdate que ya había muerto Abramonte, que murió en el 73. Ya había muerto ya Carlos Manuel de Céspedes, que había muerto en el 74. El 28 de febrero en el 74, allá en el Turquino Oriental. Y el 11 de mayo en Jimaguayú del 73 había muerto Ignacio Abramonte y Loina, el Bayardo. Era gente brillante y era gente además dedicada a la libertad de Cuba y dedicados a la fraternidad por aquel contexto, con aquel contexto. Entonces se hizo un Supremo Consejo de Colón y se hizo una supuesta logia simbólica a la Gran Logia dentro de la República de Cuba, que la manejó un individuo que se llamó Aurelio Almeida, como historiador, que fue el que más trabajó en una serie de datos de aquella época, trasladado después a la famosa biblioteca masónica que estaba en el edificio de 13 pisos, que estaba en Carlos III y Velascoín. La misma esquina. Bueno, sí, en la misma esquina, sí. Carlos III y Velascoín. Allá había de todo. Había universidad masónica, había por supuesto un rito escocés. Allí había una sola logia, Carlos, que era la logia Cuba, que trabajaba en el rito York, porque prácticamente todas las logias en Cuba trabajaban con el rito escocés. Durante el Pacto del Sanjún, que fue el 10 de febrero de 1878, aquello se convirtió en un desastre y empezaron a sufrir y empezaron a tener problemas ellos mismos dentro del campo de la masonería. No por nada, sino porque se dieron cuenta de que había cosas que ellos no podían cambiar. Y como hubo problemas interesantes dentro de la misma lucha y hubo problemas interesantes dentro de ellos mismos en el campo de la masonería, empezaron a echarse la culpa unos a otros, porque en realidad eran hombres con virtudes y con defectos. Y parte de esto era de que ellos chocaban, porque chocaba Oriente en Occidente, en el centro y toda aquella cosa. Pero aquellas logias no solamente se limitaron ahí. A partir de 71, si te acuerdas, se funda el San Carlos en Cayo Hueso, que ahora se conmemoraron 500 años de la fundación del San Carlos. Y fue en el año 1871. Ahora no, fue en el año 2021, pero lo que sucedió es que como había la pandemia en el 21, pues se pasó para celebrarlo en el 22. Y yo fui uno de los oradores invitados para hablar de la presencia de todos aquellos patriotas, que no tuve tiempo de hacerlo correctamente, porque no me dio tiempo, me dieron creo que fueron 9 minutos, pero bueno, en 9 minutos traté de ceñir completamente la historia, estrujarla para poderla decir sobre el Club San Carlos. Los 3 sitios, el sitio donde se quemó, todas las cosas que fueron pasando. Pero este Club San Carlos tenía las características que tenía una logia, que era la logia Félix Varela, que el que la dirigía era Francisco Vicente Aguilera. La dirigió y después se llamó la logia también, se quedó ahí Francisco Vicente Aguilera. La otra era Fraternidad, que la manejó Francisco Figueredo Socarrás. Porque habían Perucho Figueredo Socarrás, o sea, habían varios de ellos, la mayor parte eran bayameses, Carlos. No nos podemos llamar equivocación. Yo diría que la revolución donde más fuerte fue en la zona de Oriente. Yo creo que siempre ha sido así. Y de hecho, Gonzalo de Quesada y Aroste, que fue tesorero y secretario del Partido Revolucionario Cubano, y una vez que Martí lo funda, obviamente también era miembro de la masonería. Para el año 1895, incluso en la guerra de de Baire, una de las cosas importantes es que la presencia de Juan Gualberto Gómez también nos demuestra a Juan Gualberto dentro del campo de la masonería. Pero, ¿cuántas cosas hizo importantes o qué nos brindó a nosotros la masonería? Porque Miguel Turbé Tolón era masón, Eusebio Hernández era masón, Perucho Figueredo era masón, Cirilo Villaverde era masón, José Joaquín Palma era masón. Acuérdate, te estoy diciendo todos sin excepción de ninguno, ni color, porque da igual mulato que negro que blanco, todos aquellos hombres de la guerra de independencia fueron masones.
En la calle Warren número 47 vivió una familia en el año 1849, que era la familia de Miguel y Emilia Teurbe Tolón. Esta familia, que de hecho se hizo una organización no hace mucho en el exilio que se llamó Emilia. No sé si has oído hablar de ella. No he oído. Claro, Miguel y Emilia eran anexionistas, pero no importa porque la condición de Guaymaro prácticamente en su totalidad fue anexionista y todos eran masones. Pero Miguel y Emilia, en la calle Warren número 47, sobre todo Miguel, puso una serie de notificaciones en la prensa, en el periódico de la época, para dar clases de español y de historia a los emigrados de Cuba en Estados Unidos, huyéndole a la corona y a la lucha por la independencia. Y un día, Narciso López, y por eso es que hay muchas formas de decir esto, ¿no? Yo siempre lo digo como yo me lo aprendí hace muchos años. Un viejo me dijo que no es que se trata. Cada uno lo dice como le da la gana. Y yo respeto a todo el mundo en sus ideas, pero esta es la mía. Me parece más novelesca, pero además más altruista y más sentimental. Se quedó dormido. Y como se queda dormido, se queda pensando en un cielo blanco completo y unas rayas azules. Entonces se va para casa de Miguel y de Emilia. Se lo cuenta Emilia. Emilia dice, caramba, estamos pensando en una bandera, a ver cómo es. Agarra un lienzo y empieza a dibujar. En aquel lienzo se decide que el fondo era blanco, se le ponen 3 franjas azules que componen en realidad en los 3 departamentos en que se dividió la guerra de independencia: Oriente, Centro y Occidente. Y eran tertulias de aquellas franjas azules. Pusieron a hablar con ella, si esto era verdad, si se podía hacer, si esto es algo que en realidad es masónico, si es que estamos engañando, qué es lo que está pasando con esta franja y qué más tenemos que poner aquí. La bandera era cuadrangular, pero era rectangular. Entonces, pensando, y dijeron, mira, esto, lo que tenemos que poner aquí es algo más, vamos a poner un triángulo. El triángulo era el triángulo equilátero, con los 3 lados iguales. ¿Por qué? Porque era libertad, igualdad y fraternidad. Con la base del triángulo era una base roja, porque representaba la sangre que iba a vertir y que se había vertido por el pueblo cubano logrando su libertad. Entonces la estrella tenía 5 puntos, y aquellos 5 puntos eran la suma de todo, porque era la virtud, la caridad, la sabiduría, la belleza. Todo aquello eran componentes que tenían aquellos 5 puntos de la estrella. Entonces dice Silvio Villaverde, concho, la bandera masónica. Acuérdate que esta bandera después se cambia, no se cambiaron. Se le permite a los puertorriqueños utilizarla con los colores invertidos. Pero ellos están ahí pensando en aquello y dicen, bueno, mira, las 3 franjas azules componen el primer grado. Si le suman las 2 blancas, componen el segundo grado. Si le sumas el triángulo y la estrella, ya son 7 años. Y cuando tú hablas de 7 años, hablas de un número sagrado, porque 7 años es un número sagrado para los griegos, para los judíos, para la iglesia. Es un número, y no voy a hablar de cábala porque eso no tiene sentido ninguno, pero es un número que tiene características importantes de lo que tiene que ver con eso mismo, con el número sagrado y la posición del grado del 7º grado. O sea, la guerra de independencia se desarrolla en 1901. Y perdone, eso es interesante, lo de la bandera. Yo no lo sabía. Claro, muy interesante, porque es una de las partes más importantes de la historia de nuestra bandera cubana. Porque también se hizo el escudo en el año 1849, allí mismo. Pero hubo una bronca en el escudo, porque los anexionistas querían que el sol brillara de arriba, y el sol venía ¿de dónde? De la nación del norte, y que brillaba y iluminaba entonces el sitio donde estaba la llave en el medio para el estrecho de Florida y el cabo de Atocha. Y los otros le dijeron que no, los que eran independientes dijeron, pero ven acá, que eso es el sol. ¿Cómo venía el sol de arriba? El sol representa lo que a nosotros nos interesa. Porque pusieron el sol, pusieron la bandera, pusieron el estrecho, pusieron la llave, que es la llave del Golfo, pusieron el pabellón derecho y el pabellón izquierdo.
Y el pabellón donde estaban las palmas representaba la lozanía del pueblo cubano. Y el derecho representaba ¿qué cosa? De nuevo representaba los 5 grados, porque en realidad eran los 3 sitios donde se había dividido la revolución, y después las haces que daban la vuelta con el grojo fijo de la revolución. Esa explicación masónica que usted da de la bandera, ninguno de los que hemos nacido después de 1959 lo sabemos. ¿De verdad? No hay, por ejemplo, ahora usted explica, porque yo conozco, usted está hablando del triángulo, está hablando del grado de aprendiz, está hablando de los 5, de los 5 y el séptimo, o sea, los escalones que tienen la logia, ¿no? Claro. Pero eso, el cubano de mi edad y de menos de mi edad no ni remotamente sabe eso. Bueno, tranquilo. Si miramos ahora para qué se usó el escudo, con ese escudo se marcaban en las cartas los partes militares que se utilizaron en la guerra de independencia. Aquel escudo sirvió para sellar y mandar las cartas entre ellos mismos que se tenían que utilizar. Pero si tú ves esto, porque esto es una acción de una sociedad que en realidad está diseñada no solamente para la lucha por la independencia de Cuba, sino para resguardar los principios de ayuda al más necesitado, Carlos. En 1917 los masones sacaron de la quiebra a un hogar de niños, hogar de la misericordia, de niños y de viejos ancianos, y crearon el hogar Jansó, que era un hogar donde los viejitos iban, masones, por supuesto, tenían que ser masones, y se ocupaban muy bien de él y los trataban extremadamente bien. Que de hecho, hoy, estando yo con Alberto Müller, que estuvo en Cuba y se embarcó en Cuba, lo mandó para allá un señor que es amigo mío, y lo conozco desde que nací prácticamente, se llamaba Rolando Martínez, un culito le decían, que era un hombre de acción, y en uno de los tránsitos que hizo entre Estados Unidos y Cuba para invadirlo, esto llevó a Alberto y Alberto cayó preso y lo maltrataron mucho. Y Alberto me contaba que a pesar de que él, como yo, somos católicos, y practicamos la religión también católica, su padre era masón y se reunía allí con Jansó, que era un individuo conocido, y con Carlos Piñeiro y del Cueto, que fue una de las luminarias de la masonería cubana y un gran maestro y una persona muy buena, que fue después profesor de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Yo me sentaba horas con él y con otro individuo que tú tienes que haber oído nombrar, no sé si estudiaste con sus libros, que se llamó Levi Marrero. ¿No estudiaste por el libro de él? No, porque tú estabas estudiando por el libro de Calixto Mazó. Y Calixto Mazó era miembro del Partido Comunista y por eso los comunistas quitaron a Levi Marrero, que era el precursor de verdad de la geografía y la historia de Cuba. Y era profesor del Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora. Todos los libros, doctor, se cambiaron después de 1959. No, claro, porque hay en manos de comunistas. Aunque en realidad, tú sabes, tengo que decir que Calixto Mazó también era buen historiador, yo no voy a criticarlo. Pero ¿por qué vas a quitar al otro para poner un comunista? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Pero bueno, vino el asilo para niños José María Casal, que se hizo y fue un éxito dentro de la masonería cubana. Se hizo también el zapato escolar, se hizo el traje masónico, se hizo la Universidad Masónica José Martí. Se hicieron una serie de hechos. Bueno, la biblioteca masónica que estaba en el edificio de 13 pisos. Se organizó la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, que eran los ajefistas. Y eso González Curbelo fue el que, no sé si creo que era González Curbelo, fue el que diseña, no sé, González Curbelo, estoy confundido entre González Curbelo de los caballeros, los caballeros de la luz, que está basado originalmente en la presencia de José de la Luz y Caballero, o González Curbelo para los ajefistas. Yo no me acuerdo quién es de los ajefistas, pero no creo que fuera González Curbelo. Ese fue de los Caballeros de la Luz, que lo hizo en Filadelfia en 1879. Pero, hombre, hicieron la asociación de jefistas de muchachos, de niños que podían entrar desde los 14 o 15 años hasta que tuvieran 21 y ya pasaban directamente de la juventud masónica a ser masones regulares. Se amplió los tratados de amistad a partir del año 1947. Déjame decirte algo interesante. La palabra los cubanos del exilio hablan de política. Ese es el tema original y es el tema original de la masonería norteamericana. Chicos, eso es una falsedad.
son unos falsos una vez, mienten una vez más miserablemente. Porque mira, cuando yo trato de hablar con la masonería norteamericana, yo dije que lo único que yo les pedía era que nunca negociaran con la Gran Logia de Cuba. Lo único que yo le pedía, Carlos, no pedía más nada. Yo empecé en cero, como cualquier... Imagínate tú, después de los años que ya llevaba trabajando, el día que me tocó a mí, me dijeron, te hacemos un fin de semana. Digo, no, yo no creo en eso. Yo me disparo de nuevo todo desde el principio, no importa los meses que me tomen. Me tuve que aprender la liturgia en inglés, completa, y en español. Y obviamente, porque si no, no podía trabajar. Entonces, obviamente, pasé mis 3 grados y yo dije, lo único que les pido. Por eso después me querían colgar. Eso sí, cuando yo le escribo carta abierta a la masonería norteamericana, Gustavo León, se insultaron. Pero yo lo único que les dije, ustedes no tienen idea el sufrimiento y la sangre de tantos masones que han muerto en la cabaña, asesinados y fusilados por el régimen castrista. Ustedes no tienen idea el dolor de esa masonería y cómo ha luchado en contra de las dictaduras de derecha y de izquierda. Porque te tengo que decir que siendo Lizardo Muñoz Añudo, gran maestro de la masonería en el año de 1933, llegaron y se le presentaron delante a Machado, que de hecho Machado había estado, era gran, no sé si era, quizás, no me decir que era gran, no estoy seguro, pero tenía un alto grado, no me decir que era gran maestro honorario, o grado 32, 33 honorario. Porque eso a veces son errores de los seres humanos también, ¿no? Tú no pones a cualquiera sin pensarlo, pero bueno, se equivocaron, pero lo remendaron. Porque fueron a verlo personalmente y le dijeron, usted no puede seguir aquí. Usted tiene que dejar el poder y usted tiene que hacer elecciones. Esto no es política, esto es vergüenza y dignidad. Y Sañudo se lo planteó y entonces él le dijo, yo no me voy. Lo expulsaron de la masonería. Expulsado. Pero en el año 56, don Carlos Piñeiro y del Cueto, debido ilustre, y te digo porque lo conocí por muchas razones. Cuando yo tuve uso de razón, mi padre era jefe pagador bienes y cuentas del Ministerio de Salubridad, año 1946, gobierno de Ramón Grau San Martín. Y el jefe legal del Ministerio de Obras Públicas, ¿quién era? Del Ministerio de Salubridad era Carlos Piñeiro y del Cueto. Que después yo hablé muchísimo con él. Te digo, me sentaba con él y con Leví en épocas diferentes a chismear y hablar para yo aprender de ellos. Entonces, lo próximo que estoy mirando es que Carlos le dice a Batista, mire, usted no puede seguir ahí, usted tiene que irse. Pero además no solamente tiene que irse, sino que usted no puede poner en las elecciones que vengan a nadie que haya sido partícipe del golpe del 10 de marzo. Eso no es política. Eso es una decisión honrosa y es una decisión de deber y de dignidad. ¿Quién le ha dicho eso a los Castro? Ninguno. ¿Quién ha tenido los pantalones de pararlos en seco? Ninguno. Todos han trabajado dentro del Comité Central del Partido Comunista y de la Dirección de Seguridad del Estado. Todos han reportado, todos han permitido que se coja todas las actas, todos han permitido que hay que trabajar con la puerta abierta, todos tienen una cantidad de individuos que han infiltrado lo que es para mí algo sagrado dentro del marco de una fraternidad, porque esto no es una religión, como se veía, no es una religión, está equivocada. Entonces, obviamente, Carlos, yo le escribo la carta y entonces a mi hija que me quieren colgar, no a ellos, no, somos amigos, no. Y ahora acaba de llegar un ex gran maestro de Cuba. He escrito una carta ahí una carta muy débil y es más, te voy a decir, Carlos, porque yo tengo un hermano masón que tú conoces, que es un individuo que fue presidente de la Academia de Altos Estudios Masónicos en Cuba. Un individuo brillante. Gustavo Pardo, grado 33 de la masonería en Cuba. Y él me manda ayer, en la conversación conmigo, me dice me manda esto y me dice, léelo porque yo creo que va a ser de beneficio para ti y para todos, ¿no? Dice que el señor Francisco Javier Alonso Vidal, hasta ese momento gran maestro de la Gran Logia de Cuba, manifestó su intención de renunciar formalmente a la investidura de gran maestro de la Logia de Cuba, a la que llegó a través de una elección realizada en marzo del 22, donde su logia ni siquiera votó por él para que fuera masón.
O sea, esto es una voluntad de Caridad Diego y de la Dirección de Seguridad del Estado. Le mandé una carta a Armando Guerra Lozano, respetable maestro de la Logia de Cuba en el antiguo Libre de Estados Masones, pero bueno, en la susodicha misiva, el señor Alfonso Vidal expone que antes de salir del territorio le emitió el decreto 634, en el cual designaba a Armando Guerra por sustitución hasta que durase la estancia de este señor fuera de Cuba. Ven acá, si tú entras y sales cada vez que te da la gana, si tú disfrutas de todos los privilegios, chicos, lo menos que pueden hacer es votarte. Verá que no lo han votado, verá que no ha sido expulsado. El derecho del gran maestro a designar un gran maestro sustituto es válido, porque ¿quién escoge a su gabinete? Cuando un gran maestro es elegido por todos sus compañeros, lo normal, en este caso por Caridad Diego y el Partido Comunista, anormal por completo. Pero bueno, te escogen a ti, tú tienes el derecho de escoger a tu gabinete. ¿Pero qué gabinete tú vas a escoger? Si ellos te lo van a poner. Es más, si se te ocurre decir uno que a ellos les cae mal, dicen, no, está equivocado. Si usted no corrige, si pone uno que a nosotros nos guste, usted se va. Este señor citó erróneamente el artículo 103 de los estatutos. Y de acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que el actual diputado gran maestro, Fernando González, tiene derecho a asumir el cargo dejado vacante de gran maestro de la Gran Logia de Cuba. Pero ¿quién escogió a Fernando González como aspirante a ocupar el cargo de diputado de gran maestro? El flamante gran maestro que está hoy exilado fuera. Primero, Fernando González era miembro de la Logia Bruno Saya, era aspirante de oportunidad al puesto de gran maestro de la Logia. En su primera aspiración a este cargo lo hizo en la candidatura ex gran maestro Francisco Hernández Morales. O sea, es una historia completa que me pone este señor muy inteligentemente disecado, como digo yo, anatómicamente, para yo entender todo lo que en realidad se hace mal en Cuba constantemente. Entonces, cuando estamos mirando esto, me doy cuenta que todo esto es una farsa y que esta farsa en realidad afecta directamente a la fraternidad. Pero nosotros aquí, y ahora yo estoy vigilante, a ver a qué logia él va a entrar, que lo vaya a aceptar. Y ayer, te digo para que sepa, a pesar de que ya yo no estoy metido en esto, me fui a la Logia Renacer de la Gran Logia Unida de las Antillas. Primero llamé al gran maestro y le dije, si entra por una puerta, me voy a radio, me voy a la televisión y al periódico. Hablando con él. Me fui a la Logia de Renacer y le dije, yo pedí la palabra en Viaje de la Orden, que es uno de los capítulos. Les expliqué el por qué yo creía que no se debía dejar entrar a este señor. Por unanimidad, todos los que estaban allí hicieron una moción y la secundaron para que este individuo no pudiera entrar jamás en esa logia. ¿Sabes qué, Carlos? Si nosotros no somos militantes, no somos exigentes, no defendemos los principios, ¿para qué vale la pena vivir? Vas a estar arrodillado toda tu vida. ¿Qué dijo Carlos Manuel de Céspedes en la Somanta en octubre de 1873 cuando lo estaban destituyendo? Porque la gente se le olvidó que se paró afuera Calixto García con todas las columnas militares esperando, dándole vítores al presidente y dispuesto a defenderlo en contra de Tomás Estrada Palma y de el Marqués de Santa Lucía. Y él le dijo, no, un momento, eso no es así. Déjeme decirle que ya la pelea prácticamente está ganada. El enemigo está diezmado por completo. Pero ustedes lo siguen viendo como gigante. Lo único que les voy a pedir es que no sigan arrodillados. Levántense para que lo puedan ver de tú a tú. Nosotros tenemos que vivir levantados porque hemos estado arrodillados y serviles de esta porquería, esta gentuza que está en Cuba, en todos y cada uno de sus aspectos. Terminé, sí, Carlos. Que Dios te bendiga. Doctor, déjeme hacer no se me vaya todavía, quiero hablar algunas cosas aquí que son... Yo le voy a hablar algo que usted no ha vivido, lo hemos vivido los que nacimos después del 59 y nos quedamos en Cuba, los nacidos después de esa fecha. Y para nosotros, yo recuerdo, saludo a las personas de toda Cuba que nos están viendo y de los diferentes países también, y de aquí de los Estados Unidos, y también a los paisanos de mi ciudad de Santa Clara. Pero yo recuerdo que mi padre me llevaba, caminaba por la Audiencia, que estaba en la cárcel, la antigua cárcel, que era una cárcel construida durante la época española, durante la época colonial. Y había una logia. ¿Y por qué le hago este cuento? Porque yo era un niño de 5 o 6 años y siempre me llamó la atención la estructura de la logia,
y la cerca de afuera, que era muy bonita, y la presentación que tenía, el anuncio que tenía la logia. Y ya para esa fecha, una de las cosas que hizo Fidel Castro fue dividir al pueblo cubano, dividir la familia, destruir la religión. Yo me recuerdo que le preguntaba a mi padre sobre la logia, y mi padre me daba algunas explicaciones, pero en general todo eso, la logia, las organizaciones de fraternidad, las religiones, las diferentes sectas religiosas, por ejemplo, los Testigos de Jehová. Yo vivía a una cuadra de los Testigos de Jehová, unos 100 metros sería. Era una esquina, 50 metros, doblaba 50 metros más. Y los Testigos de Jehová, la policía venía y los sacaba del templo. A ellos les preocupaba mucho los Testigos de Jehová, porque los Testigos de Jehová son muy unidos. Eso yo hoy en día lo realizo. Los Testigos de Jehová eran muy decididos, muy unidos y muy fraternales entre ellos. O sea, muy parecido, yo diría, que a algo masón, en el sentido de que se sostenían unos a los otros, ¿no? Se visitaban. Yo recuerdo que le cerraron el templo y yo conocí a varios amigos míos, amiguitos míos que eran testigos de Jehová, y eso lo criticaban en las escuelas, lo perseguían en las escuelas, porque los testigos de Jehová no utilizaban pañoletas, no utilizaban la pañoleta, y eso el gobierno comunista le molestaba mucho, no cantaban el himno nacional, no querían ir o no iban al servicio militar. Entonces un día se aparecieron con varias patrullas y sacaron a todo el mundo de la logia y la cerraron, del templo. Del templo. Y los testigos de Jehová los volvieron a abrir. Y como eso se realizaba casi siempre los fines de semana, los sábados y los domingos, yo estaba presente el día que llegó una perrera y sacaron a punta de arma a todo el mundo y lo montaron, sobre todo a todos los hombres, los montaron en la patrulla. Y de ahí para allá juzgaron a algunas de esas personas. Y los testigos de Jehová se reunían entonces en sus casas. Pero además, todos los ingenios tenían una capilla o una pequeña iglesia. El gobierno destruyó, cerró y acabó con todas esas capillas. Yo me recuerdo porque yo tenía que visitar todos los ingenios de Villa Clara, que eran 40 ingenios. Y en casi todos los ingenios que había una capilla, pues ya habían perdido las ventanas, habían perdido los vitrales, le habían botado los santos. Eso ocurrió, yo lo viví. Entonces, lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el que era masón. La gente tenía miedo de decir que era masón. Y yo estoy de acuerdo con usted de que la masonería, la religión, todo ha sido penetrado, no solo en Cuba, sino también en el exilio, con el interés de la dictadura, no solo de dividir al cubano, sino de penetrar hasta lo más íntimo de la familia, aún no fuera político, porque ellos tienen que saberlo todo. Abrían las cartas, interceptaban las llamadas telefónicas, que todavía lo hacen. Yo recuerdo que había un expediente escolar. En ese expediente escolar te preguntaban si tú habías tenido familia que era religiosa, te preguntaban si tu familia había sido participado en la política en la época republicana, si había sido policía, si había sido el ejército de Batista. Era una cosa de este gordo. Y eso te perseguía, porque además de ahí puede ser que no te eligieran pionero o no te dieran cargo o te tuvieran, te tenían discriminado, ¿no? Para tomar carreras y para tomar becas y todo eso. Entonces, ser religioso en Cuba era en aquella época prácticamente, yo recuerdo que decían la universidad para los revolucionarios y el gobierno es ateo. El gobierno, esto es lo que no entienden muchas veces en muchos países, los que defienden ese tipo de socialismo. El socialismo, desde el punto de vista de Marx, Engels, materialista, desde el punto de vista materialista, filosóficamente, es ateísta. Y el gobierno cubano practicaba el ateísmo. Creer en Cuba o decir que eras católico era decir no voy a la universidad. Era de ser discriminado de todas las posibilidades que existieran, igual que ser masón, igual que ser... Por ejemplo, la masonería era un secreto, pero no era un secreto por la masonería del que usted me está hablando, sino un secreto por el miedo de decir que eran masones. Y todos esos templos, doctor, bajaron la población que visitaba una iglesia. Casi todos eran personas muy mayores de edad. Usted no encontraba un joven, un niño en una iglesia,
usted no encontraba un masón, porque la gente tenía miedo, porque además en los trabajos para un puesto, para que tú pudieras tener acceso, por ejemplo, a un televisor o un radio, todo esto era si tú eras revolucionario, si no eras revolucionario, cuáles eran tus creencias. Y la revolución esta, la dictadura, penetró hasta la santería. Hasta la santería la penetró, que es la manera más fácil, porque el santerismo, yo diría, yo no soy experto en esta rama, ¿no? Pero diríamos lo que es las religiones o estas sectas, generalmente son muy individuales las personas que actúan o consultan o le hacen padrino, ¿no? No es como la Iglesia Católica, que era el principal enemigo porque aglomeraba grande y tenía un poder muy grande. La Iglesia Católica intervino muchas veces en Cuba, incluso durante la época batitiana, a favor de la revolución, de Fidel, del otro, que habían expresiones. Ellos le tenían mucho miedo a la Iglesia Católica. Entonces, yo no dudo que aquí se haya penetrado como se penetró, por ejemplo, la Fundación Cubano-Americana, y el cubano y los norteamericanos tienen realmente, no tienen conocimiento de la magnitud del brazo largo que tiene el régimen totalitario cubano y el comunismo en penetrar al exilio. A penetrar al exilio. Y de hecho creó la desconfianza entre cubanos. Muchas personas, por ejemplo, nosotros que somos otra generación, que no somos su generación, y yo siempre le agradezco que usted nos invitó a Carlos Calvo, a mí, a través de mi amigo Carlos Calvo, a poder incorporarse, a tener una amistad. Muchas personas son recelosas, y con razón, porque durante los primeros años de la revolución, donde estuvo activo, lo que eran los movimientos aquí en los Estados Unidos para apoyar la guerra civil en Cuba, en el Escambray, o para hacer Alfa 66 o lo que fuera, o la fundación, muchas veces fueron delatados muchas personas y desconfiaban de las nuevas generaciones que han sido adoctrinadas. Por eso yo, cuando veo que aquí un cubano hace caso omiso y no defiende los derechos del cubano y no se expresa en contra de la dictadura, está siendo un traidor, que me perdonen la palabra, con su propio cubano, con su propia familia, con los cubanos que han quedado en Cuba. No hace mucho ha muerto una persona en Cuba, y Carlos Calvo puso un video en YouTube, no, en Facebook, y me lo pasó, de llevando un muerto, que por cierto era joven, 33 años, lo llevaban en un bicitaxi, porque no había carro funerario. Pero eso no es la primera vez que sucede en Cuba. Han sacado personas en una carretilla de cargar, en una carreta de cargar empujada con la mano, que la gente utiliza para cargar brillantina o algunas cosas, pero esa era grande, para llevar un muerto de su casa a la funeraria. Y eso se vio ahí. Entonces, ¿cómo uno no se va a expresar o cómo uno no va a sentir empatía por cosas como esta? Entonces, yo cuando veo que el cubano emigra y vienen personas que yo sé que hay el temor, porque yo también lo viví en Cuba, hay que decirlo, pero la masonería en Cuba pues ha sido penetrada, igual que ha sido la religión católica, igual que ha sido el adventismo, ha sido la metodista, así toda esa estructura ha sido penetrada. El cubano no puede respirar. El cubano tiene miedo hasta el vecino. El cubano fríe un bistec y cierra la puerta. Si es que de carne res, cierra la puerta. Trae camarones y cierra la puerta, que no quiere que lo sepa nadie. Mira por su propia necesidad. En eso sí, mientras cuando le toca en la familia a un cubano, el cubano sale a defender su derecho. Pero cuando los derechos son del resto de los cubanos, nos olvidamos. Y eso ha ocurrido, que esa división ha venido también al exilio y ha afectado al exilio, a la masonería, a los cubanos. Y realmente lo que usted dice es cierto. Por eso es que ocurrió cuando los hermanos Rescate, la penetración de estos señores que fundaron esta hermandad de hermanos al rescate, y así constantemente. Hay muchas personas que han sido serviles, pero ¿cómo vamos a hacer servir a una dictadura, doctor, que tiene 64 años? Una dictadura que ha incumplido todas las promesas que se hicieron en el manifiesto de la Sierra Maestra y en el alegato del Moncada. Y después de tantas mentiras que se han dicho en los discursos de Fidel Castro, que están escritas y guardadas por el mismo gobierno cubano, y que cuando uno accede a cada discurso de Fidel Castro, puede observar las mentiras. Después de tanto abuso y represión y muertes, como usted ha dicho, de masones, de no masones, de juicios sin tener... Masones fusilados en la cabaña. Ajá. Y esta gente fueron allá. Americanos y cubanos han ido allá y se han reunido con ellos allí
Incluso fueron a la cabaña también, al mismo sitio donde todavía el foso de los Laureles está lleno de la sangre de los nuestros. ¿Qué pasa? Claro. Como decía en este programa que se llamaba La Penetración, usted ha hecho un recuento de la masonería de la época, desde que llegaron los ingleses hasta la época actual. Pero en el tema final de este asunto, es verdad que no solo la masonería, todo, hasta la familia cubana ha sido seccionada. El cubano ha sido dividido, enfrentado uno contra los otros, y el cubano llega aquí. Y lo que usted ha hablado aquí, doctor, muchas personas no lo saben. Por ejemplo, usted ha aclarado muchas cosas. Yo siempre lo digo a usted porque sus programas son importantes. Por eso encabecé este programa hablando de la necesidad de seguir difundiendo información. Porque le digo algo. Nosotros, lo que sabíamos de la guerra de España y de Cuba, era lo poco que se nos ha dicho de la guerra de los 10 años y la guerra de independencia. Pero lo que le ha convenido decir. En segundo lugar, de la época republicana, no se ha salvado ni un presidente de que no sea corrupto, traidor, anexionista y que ha soportado a los Estados Unidos. Pero no han dicho nada bueno de lo que hicieron en la República, ni la reconstrucción de Cuba en 58 años. O sea que la historia de Cuba para el comunismo empieza en el 59. De la guerra civil en el Escambray, nosotros no sabemos nada. Eso es un eslabón perdido. De la masonería no sabemos nada. De la religión católica no sabemos nada. Eso, el cubano viene para acá vacío, pero viene manipulado. 64 años de manipulación sí tiene un efecto en cualquier persona. Claro, y yo digo que cuando uno está desde 5 años en una escuela y ha sido manipulado todos los días, pionero por comunismo, seremos como el Che. Y todos los libros tienen figura de Fidel montado en un tanque cuando estaba en Girón, y toda la historia se cuenta a la manera que ellos han querido. Todo lo que se habla se hablaba de la religión católica, porque la religión católica, por ejemplo, la Navidad se volvió a restablecer cuando el Papa estuvo en Cuba, pero en Cuba se quitaron hasta las festividades de la Navidad. Entonces, los niños en Cuba nos hemos criado en un régimen ateo. Aunque el cubano diga que cree en Dios, en realidad la mayoría de las personas no creen en Dios, porque no pueden creer en Dios, porque eso fue un sistema hecho para verlo desde el punto de vista materialista, no desde el punto de vista de la creación. Y cuando te hablan de la creación, te hablan entonces de que el hombre evolucionó del mono, te hablan todo lo que ellos quieren hablar, pero incluso está hecho para que la mentalidad, y es una manipulación que el cubano viene aquí, doctor, y demora años. Y déjeme decir, hay personas que nunca se van a liberar del secuestro mental. Porque si usted no se educa, usted no lee, usted no estudia y usted no escucha, no se puede liberar del secuestro mental. Tiene toda la razón, Carlito. Doctor, pues le agradezco, de verdad. Como siempre, usted nos trae a nosotros, y lo escuchamos atentamente, la historia de Cuba, su conocimiento y su experiencia, que la verdad es prodigioso, porque no sé cómo usted puede guardar esa cantidad de nombres y fechas y datos y de direcciones, porque aunque lo estuviera leyendo para una prueba o un examen en 5 años de universidad, es difícil retener esa información. Usted tiene un cerebro privilegiado. Doctor, pues gracias. Saludos a todos. De verdad, buenas noches a todos. Y doctor, nos vemos. Gracias por todo. Gracias, Carlos, por haberme permitido entrar en tu programa, y bendiciones a todos los que están ahí también. Hasta luego, doctor.